Entonces vamos a hablar del Team Vía Aérea o del equipo de vía aérea. Ustedes en la actualidad, muchos de los procesos de atención están basados en el trabajo en equipo. Si hablamos de trauma, si hablamos de reanimación, si hablamos de un código rojo obstétrico, en general, siempre lo que se busca y la literatura nos habla es trabajar en equipo. Y esto está con base a la evidencia porque esto se ha demostrado que funciona. No sirve que yo solo maneje una vía aérea, no sirve que yo solo reanime a un paciente, no sirve que yo solo trabaje con un paciente que está traumatizado. Y eso mismo, esa misma aplicación tiene nuestros pacientes que necesitan una atención urgente de la vía aérea como tal. Y por eso es que llegamos a este tema. Hay muchísimas asociaciones, ¿no? Generalmente la líder mundial pues es la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos, pero recuerden que estos protocolos son muy enfocados a la parte quirúrgica, pero tenemos la Asociación de Vía Aérea Difícil que nos ayuda a transpolar todas esas ideas que se hacen dentro del quirófano y a implementarlas en nuestras áreas críticas. Y también ahora vamos a ver muchísima literatura con respecto al manejo de la vía aérea, ¿sí? Y muchas de estas son las que he utilizado para generar este programa de entrenamiento, y en el Telegram ustedes pueden descargar todas estas literaturas y artículos pues actualizados que les va a servir para complementar como tal. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una vía aérea difícil, ¿sí? O un proceso donde haya una afectación, en esto debemos entender que es un desafío grande, ¿sí? Manejar la vía aérea no es fácil, no es lo mismo tener el maniquí, colocarle una cánula nasofaringea, intubarlo, hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ya que estos maniquís generalmente son estándar, por ende es mucho más fácil y siempre vamos a tener un solo paciente. En la vida real, cada paciente es un mundo diferente. Hay que individualizarlos porque así como en la literatura y en los libros y en los artículos todo es muy lineal, en la vida real eso no pasa. En la vida real nosotros debemos estar preparados para trabajar al paciente con cada uno de sus cambios, ¿sí? Y en este caso, para nosotros poder mantener una ventilación y una oxigenación adecuada, ¿sí? Cuando esto no se maneja, el riesgo es muy alto, ¿sí? Y esta hipoxia rápidamente me va a llevar a un colapso cardiovascular. Por ende, mi paciente va a entrar en parada cardíaca y va a ser algo mucho más crítico porque lo va a poder llevar a la muerte. Y aquí ustedes pueden ver imágenes. Miren esta paciente que ya de base nosotros podemos determinar que es una vía aérea difícil. Miren este paciente con una micronactia, ¿sí? O sea, no tiene mentón, es un mentón bien. Ya de ahí estamos viendo que hay una distancia acá más difícil para nosotros poder manejar esa vía aérea, o pacientes con procesos anatómicos como esto, que es una masa que obviamente ya de base estamos viendo que puede haber una obstrucción de esa vía aérea y una dificultad como tal para ello, ¿sí? Y así podríamos colocar muchísimas imágenes acá que nos puedan dar una idea de lo que podemos llegar a pasar como tal. No sé si han visto esta teoría del iceberg, ¿no? Entonces vemos que siempre vemos la punta del iceberg, que es lo mínimo, ¿bien? Donde muchas veces lo que más fácil vemos sería pasar ese tubo a través de las cuerdas bucales, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos cuando estamos intubando. Yo este curso lo dicto mucho presencialmente, he estado en muchos países dictándolo, y miren que a veces muchas personas, siendo profesionales de la salud, no saben dónde están las cuerdas bucales, no las identifican. Entonces, si yo de base anatómicamente estoy perdido, no voy a saber cómo voy a manejar la vía aérea, ¿sí? Y por eso aquí ahorita van a tener imágenes, van a tener videos, porque lo que quiero es que les quede muy claro por dónde es que nosotros debemos meter ese tubo. ¿Y por qué les hablo de la intubación? Porque a la final es el gol estándar. La literatura siempre pone como primera opción la intubación, pero van a ver ahora que no va a ser siempre esa opción inicial por diferentes factores que pueden generar que no podamos intubar. Conocimiento, equipos, paciente, etcétera, el nivel en el cual yo esté. Entonces,
no siempre va a ser la primera opción, pero a la final siempre el manejo de la vía aérea, lo principal va a ser la intubación orotraqueal. Y quiero que eso les quede muy claro a cada uno de ustedes. Y miren lo que está debajo de ese iceberg, ¿sí? Una buena posición, los medicamentos, adecuada preoxigenación, una oxigenación apneica en esos pacientes, manejo de medicamentos y ajuste de las dosis, un adecuado posicionamiento que ahorita lo vamos a ver, técnicas SALAT que se las voy a enseñar, bien, la adecuada posición, presión positiva con el BBM, una buena técnica doble mano, ¿sí? Ayudar a ese paciente con diferentes fármacos para aumentar ese tono simpático, ¿sí? Y todo lo que genera la optimización fisiológica que es tan importante antes de yo manejar la vía aérea a mi paciente, debo tenerlo fisiológicamente estable. Y eso es un error muy común que se comete en las salas de urgencias, en los pacientes prehospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes no son tratados fisiológicamente inicialmente y por ende no funciona muy bien este tipo de técnicas que nosotros necesitamos realizar como tal. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿por dónde empiezo yo? Y les quiero decir que son muchas cosas las que tienen que ver con que nosotros mejoremos el estándar nuestro en el momento del manejo de la vía aérea, ¿sí? Y primero entran los recursos porque obviamente ahora que ustedes vean los planes de acción, van a ver que son muchos y en cada uno de esos planes de acción se requieren recursos. Entonces, yo necesito saber qué es lo que tengo donde trabajo, ¿sí? Si usted trabaja en una sala de urgencia, ¿qué tiene en esa sala de urgencia? Si usted está en hospitalización, ¿qué tiene en hospitalización? Si usted trabaja en cuidados intensivos, ¿qué tiene en cuidados intensivos? Si usted está en una ambulancia, ¿qué tiene en la ambulancia? Para así mismo usted poder intervenir al nivel que se lo permitan sus recursos. Pero para eso, obviamente, siempre miren acá, debemos estar preparados en los diferentes ámbitos que hay. ¿Sí? Y siempre tener todo y tener recursos de más en caso de que algo me falle. Las pilas, tamaños de tubo. Muchas veces nos toca cambiar el tamaño de tubo porque el paciente está quemado, porque hizo una reacción anafiláctica, porque está embarazada, porque es un niño. En fin, hay muchísimos cambios que en el momento nos toca pensar y yo debo mirar a mi carro de vía aérea, debo mirar a mi maletín y debo tratar de tener un plan inmediato de acción a ese problema que me encuentro. Y nosotros en áreas críticas nos pasa eso, nos toca muchas veces sobre la marcha resolver diferentes tipos de cosas. Y miren esta imagen tan bonita, ¿no? Lo tienen ya con colores, así como un carro de paro, y ahorita van a ver en la evidencia que les voy a mostrar, es lo que se está recomendando en la actualidad, que tengamos un carro de vía aérea, ¿sí? Donde ahí tengamos determinado cada una de las cosas en las cuales nosotros vamos a necesitar según el acceso a la vía aérea que ustedes quieran hacer. ¿Qué más necesitamos? Entrenamiento. Y aquí ustedes lo están teniendo desde un concepto teórico. Trato de ser muy práctico a pesar de que está pues en un medio online, pero ahorita van a ver algunos videos, yo aquí tengo cosas para mostrarles. Entonces, el entrenamiento es muy importante porque a la final nosotros necesitamos tener una simulación, ¿sí? Y eso hace parte de esa curva de aprendizaje que nos permite a nosotros mejorar las diferentes técnicas en el manejo de la vía aérea, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros simulemos y tengamos ese tipo de entrenamientos y de recursos. Y el paciente, porque el paciente a la final, como les decía, es el que vamos a individualizar, es el paciente el que nos va a permitir a nosotros jugar, ¿no? De diferentes formas y que a la final, dependiendo del paciente que tengamos, así mismo va a ser el acceso que yo pueda manejar. ¿Sí? Muchas veces y en el plan A, cuando vemos los planes de acción que ahorita los ven, el plan A es la intubación orotraqueal, pero yo puedo tener un paciente con una vía aérea quemada totalmente, cerrada totalmente, que un tubo orotraqueal ya no me va a funcionar. Y tengo que pasar al último plan, que es el plan D, que son los métodos transtraqueales, para poder manejar esa vía aérea, ¿sí? Entonces, siempre va a depender del paciente, de lo que yo tenga en ese momento como tal, ¿sí? Entonces, miren aquí una paciente que podemos tener, entre otros. Entonces,
Cuando ustedes leen la literatura, eh, al manejo de la vía aérea lo dividimos en planes de acción, ¿sí? Planes de acción. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es un plan, ¿no? De cómo yo actúo. Y esos planes de acción deben ser organizados, ¿sí? Debe ser fácil de aplicar, ¿sí? En la práctica, obviamente, no me puedo complicar, yo no tengo tiempo para pensar, yo no tengo tiempo como para innovar cosas, yo ya tengo algo marcado, que si no me funciona este, me voy a este, si no hago esto, ¿sí me entienden? Y por eso se llaman planes de acción y ese plan de acción debe ser efectivo, debe ser universal, que yo lo pueda utilizar aquí, en México, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, donde sea. ¿Y qué busco yo con eso? Busco que mi vía aérea, o en este caso del paciente, obviamente, la estabilice o yo la maneje definitivamente y que pueda oxigenar de manera adecuada a mi paciente, ¿sí? Entonces, esta imagen es extraída de una de las guías que les estoy planteando acá, me encanta y que está en español. Generalmente todo esto ustedes lo ven en inglés y esta es una guía 2024 de una sociedad de emergencias y vía aérea muy reconocida que se las puse al principio y por eso me gustó y por eso les coloco muchas de las imágenes acá. Entonces miren que ellos nos hablan de eso, ¿no? El plan inicial, que es el plan A, y cuando hablamos del plan A, pues hablamos de la intubación orotraqueal, el plan B, que ellos nos colocan los supraglóticos acá, ¿sí? El plan C, que es el plan de ventilación a presión positiva, con un buen sellado, cánula orofaringea, cánula nasofaringea, que sería el más básico, ¿sí? Pero no siempre es el tercero. En reanimación cardiopulmonar, siempre lo que recomendamos y en los programas siempre lo hacemos así es, deberíamos en paro cardíaco, ¿sí? Iniciar ventilando al paciente con un BBM, si no hay ningún problema, obviamente, si me expande bien, si estoy ventilándolo sin ningún tipo de problema, maneja el paro con ventilación a presión positiva, una cánula orofaringea, dos nasofaringeas y ahí te mantienes. En el postparo es que yo intubo al paciente, porque está demostrado que se pierde tiempo, está demostrado que la gente se demora más de 10 segundos en intubar en paro, ¿sí? Y obviamente eso afecta las compresiones torácicas. Bien, entonces en cualquiera de los conceptos o pacientes que nos podamos encontrar, tenga en cuenta eso. No siempre la intubación orotraqueal puede ser el plan inicial. No lo dan así porque es el gol estándar y es la vía aérea segura, ¿sí? Pero si usted no es bueno, cree que le falta, tiene miedo, pero tiene un supraglótico, hágalo. La evidencia muestra que son tan efectivos como una intubación orotraqueal, ¿sí? Ah, bueno, no sé, estoy en un servicio donde, un servicio prehospitalario, coloquemos el caso del prehospital, no pueden intubar, tal vez no tienen supraglóticos, pero son una ambulancia básica y tienen cánulas orofaringeas, naso y un BBM con oxígeno. Haga el plan C, es maravilloso y es muy bueno. Y el plan D son los métodos transtraqueales, que obviamente son mucho más invasivos. Es un curso totalmente aparte. Ahora al final les nombro algo acerca de esto, pero pues no es el fin de este programa. Este programa principalmente hablamos del plan A, el plan B y el plan C como tal. Y este método, que es un método muy reconocido, donde lo que nosotros buscamos es siempre mantener al paciente acá, en lo verde, ¿no? Entonces, obviamente, para eso yo tengo los diferentes recursos, ¿sí? Y no quiero que mi paciente se me muera. Bien, entonces yo siempre, y miren que a la final es esto mismo que estamos viendo acá presentado de otra manera gráfica que nos permita a nosotros tal vez grabárnoslo de una manera muchísimo más fácil como tal. Para eso nosotros siempre debemos tener listas de chequeo. Entonces, esto es algo que falla mucho en nuestro medio, ¿no? Los gringos son muy, y los europeos miden todo, ¿no? Ellos hacen una verificación siempre, tienen listas de chequeo y estos modelos son tomados de la aviación. Usted ve que antes de que el avión despegue, el piloto ha hecho chequeo, rechequeo, contrachequeo, porque lo que se busca es que haya seguridad. Lo mismo deberíamos hacer nosotros en todos los contextos. En paro cardíaco es algo que se recomienda hace rato, en trauma, en vía aérea también. Ustedes le pueden tomar pantallazo a este modelo y puedes aplicarlo en algún momento
en el servicio donde ustedes trabajen, ¿sí? A su forma, a su necesidad, lo puede adaptar. Bien, y esto nos va a permitir que a nosotros no se nos olviden cosas en la evaluación del paciente. Miren que aquí vemos procesos fisiológicos, anatómicos, lo que necesitamos para el monitoreo, la optimización fisiológica que se las decía ahora, nos recuerdan la posición. Y esto es chistoso porque hay mucha evidencia del posicionamiento de los pacientes y todavía hay gente que se enoja cuando tú les dices que deben semisentar al paciente y ponerlo entre 20, 30 grados en la cabecera, porque dicen que no, que debe ser acostado. Y eso va a depender, no es lo mismo nuestras áreas críticas a un paciente que, no sé, está en cirugía plástica y que fue porque le van a colocar unas tetas, ¿bien? Entonces son conceptos totalmente diferentes y tal vez ahí el paciente ha tenido una valoración prequirúrgica, es un paciente que ya lo valoraron bien, no tiene ningún riesgo, pero nosotros los pacientes nos llegan de una manera muy diferente, asociada a una patología de algún tipo y tras de eso con diferentes factores de dificultad para la vía aérea. Bien, debemos además tener todo el equipamiento, entonces miren que hay una lista de chequeo para yo decir qué es lo que debo tener para manejar mi vía aérea y todos los fármacos que necesitaría yo para manejar a mi paciente en cualquier contexto, en una secuencia mediada por fármacos o incluso en caso de que el paciente se me complique, yo debo tener medicamentos para ayudarme. Más adelante también les voy a mostrar un algoritmo de esto. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Y esta es una mnemotecnia que no es mía, pero es una mnemotecnia muy reconocida para que la tengan en cuenta. En mi perfil ahí en Instagram la puedan encontrar. Entonces, se llama SysOpMe, donde tienen cada una de las cosas que usted debería tener en algún momento para manejar la vía aérea. Esto es una falla muy común, ¿no? Llegan a su ambulancia, llegan a su sala de urgencias, llegan a su se sientan, celular, TikTok 20, 30 minutos y empiezan a trabajar. Y nunca se van a mirar cómo está el desfibrilador, cómo está el equipo de vía aérea. Y en el momento de la urgencia, Laringo no prendió, no hay pilas de repuesto, falta una cosa, falta la otra. Y eso se ve mucho en los servicios y eso quiero que lo evitemos. Por eso están en este curso y quiero que de aquí saquen muchas cosas buenas para la aplicación donde quiera que ustedes trabajen como tal. Bien, entonces la S pues es de succión y miren que les resalto la técnica Sala. Yo sé que para muchos va a ser nueva, pero es una técnica maravillosa de aspiración en el paciente crítico con secreciones difíciles. Ahorita la vamos a ver. La oxigenoterapia, entonces tener oxígeno, tener el oxígeno de repuesto, ¿sí? Diferentes dispositivos para oxigenar a mi paciente, desde cosas básicas como cánulas nasales, pasar a mascarillas simples, no reinhalación, BBM, tener Venturi, todo lo que pudiéramos nosotros llegar a necesitar para oxigenar al paciente, los diferentes dispositivos para el manejo de la vía aérea, desde lo más básico hasta lo más avanzado, tener en cuenta un buen posicionamiento del paciente, la posición de buje o la posición de rampa, que ahorita también la vamos a ver, tener al paciente bien monitorizado para determinar en tiempo real cómo está, pero además si se nos puede alterar. Nosotros siempre debemos tener claro eso, ¿no? Yo debo medir a mi paciente desde que llega, después de yo hacerle algún tipo de atención o de intervención y además tener siempre la capacidad de monitorar en caso de que ese manejo que yo ya le hice que tal vez funcionó se puede alterar, claro que sí, y yo debo estar en la capacidad de tratarlo rápidamente y equipos complementarios que ustedes piensen que según su paciente necesite. Y aquí les coloco esto, la capnografía, ¿sí? El CO2 al final de la aspiración, que vamos a tener un módulo donde vemos esto y que es muy importante, es maravilloso y definitivamente la evidencia nos dice que sí o sí debemos medirlo en muchos contextos del paciente de urgencia. Entonces, miren todos estos planes de acción ya de una manera un poco más gráfica, ¿bien? De todas maneras, ahorita nos adentramos a ellos, pero todo esto es lo que conforma el team de vía aérea, el código de vía aérea. No solamente nosotros, sino también lo que debemos tener para trabajar al paciente, ¿sí?
Entonces, ya les había mostrado esta imagen, el plan A. Entonces, miren lo que ellos nos recomiendan, que deberíamos tener un carro, ¿sí? Dedicado a la vía aérea, donde tengamos el plan A, que está relacionado con la intubación, ¿bien? Aquí pueden ser todo lo que son los tubos, accesos como los buggies, tener laringoscopios, diferentes tipos de hojas, videolaringoscopios, definitivamente los debemos considerar. Es una de las herramientas que en la actualidad nos ayuda a mejorar muchísimo el éxito en la intubación. El plan B, pues todos los supraglóticos. Nosotros en nuestros países, lastimosamente, siempre mascarilla laringia, pero la mascarilla laringia es de lo que ya no se usa incluso. Ya los dispositivos de nueva generación, tercera generación, son los que deberíamos estar utilizando, pero lastimosamente tenemos mascarilla laringia que es de primera generación y es un dispositivo que lleva años, desde los 60 funcionando y que años después se transpoló a nuestros ambientes fuera del quirófano y que obviamente nos sigue funcionando, pero pues que ya no es el top en los supraglóticos. Aquí en todo lo plan B, ¿sí? BBM, cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, todo lo que nos sirva para posicionamiento, etcétera, etcétera. Y acá todo lo que sea dispositivos y kits para transtraqueales, cricotiro, cricotiroidotomía o una traqueostomía percutánea. Bien, en emergencias. Y se puede terminar con colores, como ustedes ven acá. Entonces, esto es lo que nos recomiendan como el equipo, ¿no? El team alrededor del paciente. Hay muchísimas formas. Esto usted lo puede adaptar a su realidad, ¿no? Aquí pues nos hablan de 4 personas como tal trabajando alrededor del paciente, 3, pero usted puede tener 5, usted puede tener 2. Lo que sí es que usted no puede trabajar solo. La idea es que siempre tenga alguien que le asista, alguien que le pase el tubo, alguien que le pase la guía, alguien que le pase, ¿sí me entiende? Siempre la idea es trabajar de una manera ordenada y de una manera asistida. Bien, entonces cualquiera de eso usted lo puede adaptar, puedes cambiarlo, claro que sí. Lo importante es que aquí ustedes lo conozcan. Cada uno debe tener roles, ¿sí? Entonces, yo voy a ser el encargado de tal cosa, yo voy a ser el encargado de otra, tal vez yo sea el líder, yo voy a hacer esto. Entonces, siempre debe ser basado en liderazgo y en roles específicos que cada una de estas personas que están aquí debe cumplir alrededor del paciente que está con una complicación en la vía aérea y que necesita un trato específico en su momento. En atención prehospitalaria, que aquí hay varios que son prehospitalarios también. Entonces, miren que hay un posicionamiento específico alrededor del paciente que está ahí en la escena. No sé, la casa, la cama, el estadio de fútbol, el centro comercial, la calle, los diferentes escenarios que cambian en el prehospital también deben estar enfocados en un buen posicionamiento, en un trabajo que esté determinado en equipo y el maletín a un lado donde esta persona sabe que cada uno de ellos está en los planes de acción y dependiendo de la decisión que tomen, asimismo tienen rápidamente los planes de acción a la mano para trabajar.